Las tensiones en Oriente Medio ocasionan que el índice del dólar aumente aún más su impulso alcista, mientras que las acciones en Estados Unidos retroceden a la baja, en medio de la aversión al riesgo. Hola amigos y amigas, les habla Alexander Londoño del Faro Financiero y aprovecho para invitarlos a que visiten los canales del Faro Financiero y que compartan su contenido con sus amigos y familiares. Durante este viernes, Irán amenazó con atacar a Israel y eso aumentó la aversión al riesgo en los mercados financieros, ocasionando que el índice del dólar aumentara su impulso alcista, ya que el dólar empieza a actuar como instrumento de refugio junto con el oro. El petróleo también aceleró un poco su impulso al alza debido a las tensiones en Oriente Medio, pero todavía se mantiene algo consolidado. Sobre el gráfico diario del Dow Jones podemos observar que el índice del Dow Jones viene retrocediendo desde la zona de máximos históricos en los 40.000 puntos y llega hasta la zona de los 38.000 puntos. Intenta romper levemente por debajo de los 38.000 puntos, pero todavía no ha confirmado una ruptura real por debajo de ese nivel. Y es posible que de aquí rebote otra vez hacia arriba, dependiendo de cómo sigan las tensiones en Oriente Medio durante la próxima semana. De rebotar de aquí hacia arriba, esta media móvil exponencial de 55 días o la zona de los 39.000 puntos podría actuar como resistencia para el Dow Jones. El S&P 500 retrocede hasta la media móvil exponencial de 55 días alrededor de los 5.100 puntos. Pese al retroceso bajista en el S&P 500, todavía se mantiene esa tendencia al alza a corto plazo. La zona de los máximos históricos alrededor de los 5.250 puntos podría actuar como resistencia para el S&P 500 en caso de regresar otra vez al alza. El Nasdaq 100 también continúa muy consolidado, pese al retroceso bajista vemos que se mantiene dentro de esta consolidación, la cual empezó desde inicios de marzo y vemos que se mantiene dentro de ese rango entre los 18.000 puntos y los 18.480 puntos que son los máximos históricos. El Russell 2000 ha hecho movimientos bastante interesantes, ya que primero rompió por debajo de este canal alcista y por debajo de la media móvil exponencial de 55 días. Llega a la zona de los 2.000 puntos donde encuentra un soporte e intentó regresar otra vez a esta zona o a este canal. Sin embargo, con las tensiones geopolíticas del viernes en Oriente Medio, el Russell 2000 regresa otra vez rápidamente hacia abajo, hacia los 2.000 puntos. Este nivel podría volver a actuar como soporte, pero de llegar a romperlo, ya su próximo soporte estaría alrededor de la media móvil exponencial de 200 días en los 1.939 puntos. El índice del dólar estuvo subiendo desde mediados de la semana pasada con el dato de inflación de Estados Unidos por encima de lo esperado, pero durante el viernes, cuando aumentaron las tensiones geopolíticas en Oriente Medio, el dólar vuelve y actúa como instrumento de refugio y aumentó su impulso alcista, llegando muy cerca del 106.00. Sobre el gráfico diario del índice del dólar, vemos como el índice se acerca a la zona del 106.00, donde podría encontrar una resistencia, ya que este nivel estuvo actuando como resistencia en el pasado. De regresar hacia abajo, la zona del 105.00, que también estuvo actuando como una leve resistencia, podría cambiar de función de resistencia a soporte. Frente al peso mexicano, el dólar retrocede hacia arriba y llega hasta la media móvil exponencial de 55 días, pero esa media móvil podría volver a actuar como resistencia, así como lo hizo en el pasado. Pese al retroceso alcista en el dólar frente al peso mexicano, la tendencia a la baja a corto plazo todavía se mantiene y es posible que la paridad regrese otra vez a visitar estos mínimos alrededor del 16.25. Por encima de la media móvil exponencial de 55 días, tal vez la zona del 16.80 actúe como resistencia, seguido por el 17.00. Frente al real brasileño, el dólar llegó a romper por encima del 5.10 y se acercó al 5.15, pero podría encontrar algo de resistencia en esta zona de regresar hacia abajo. Posiblemente la zona del 5.05 actúe como soporte para el dólar frente al real brasileño. En raras ocasiones el dólar y el oro actúan como instrumento de refugio al mismo tiempo y ambos suben al mismo tiempo. El oro llegó a registrar un nuevo máximo histórico alrededor del 2.432, pero al llegar a ese nivel retrocede hacia abajo. Vemos sobre el gráfico diario del oro como el oro registra un nuevo máximo histórico en el 2.432,
retrocede hacia abajo, pero todavía mantiene esa tendencia alcista a corto plazo. De retroceder un poco más hacia abajo, tal vez la zona del 2300 actúe como soporte para el oro. La plata también aceleró su impulso alcista y llegó muy cerca de los $30 por onza, retrocede hacia la zona de los $28 por onza y un poco más abajo el 2700 podría actuar como soporte para la plata en caso de retroceder hasta ese nivel, pero la plata también mantiene un impulso alcista a corto plazo. El petróleo WTI se consolida justo por encima de los $84 por barril, aceleró su impulso alcista con las tensiones en Oriente Medio, pero vemos que en realidad se consolida en esta zona. Aún así, todavía se mantiene la tendencia alcista a corto plazo en el petróleo WTI e incluso en el Brent, el cual también llegó a acelerar su impulso alcista muy cerca de los $92 por barril, pero regresa a la zona de los $90 por barril. Bueno, amigos y amigas, esperemos entonces saber si para esta semana el índice del dólar continúa subiendo o encuentra una resistencia en esa zona del 106.00. Las acciones en Estados Unidos han estado retrocediendo hacia abajo y esperemos saber si durante esta semana continúa ese retroceso bajista con el dato de ventas minoristas de Estados Unidos. En Europa también tenemos algunos datos como el dato de ventas minoristas de Reino Unido y la inflación de Reino Unido. Esperemos entonces saber cómo siguen reaccionando los mercados también a los eventos geopolíticos en Oriente Medio. Muchas gracias a todos por su atención y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.